Familia, buenas tardes, bienvenidos a esta gran vía que se abre para todos ustedes entre las 6 y las 7 en www.ceutatv.com y en nuestros perfiles de Facebook Ceuta Televisión y de Twitter @CeutaTV. Les pedimos, como siempre, que nos digan desde qué parte del mundo nos están viendo. Ayer, por ejemplo, pues teníamos amigos que nos seguían desde Mijas Costa o desde Lepe, donde parece que tenemos algún que otro seguidor acérrimo y nosotros que nos alegramos de ello. Vamos, como siempre, con el repaso a la actualidad, con una donación importante de la Fundación Amancio Ortega al Ingesa, que lógicamente se va a notar en el hospital de nuestra ciudad. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha presidido la firma de un protocolo de colaboración entre la Fundación Amancio Ortega e Ingesa, que tiene como objetivo dotar de equipos de última tecnología a los hospitales de Ceuta y Melilla. En la reunión han estado presentes los presidentes de autonómicos de ambas ciudades, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda. En representación de Ingesa ha firmado el documento su director general, José Julián Díaz Melguizo, mientras que por parte de la Fundación Amancio Ortega ha estampado su rúbrica el vicepresidente José Arnau. El acuerdo aportará la donación de 2.759.805 euros como montante total. Sin embargo, en esta cantidad también está incluida una partida económica que asciende a 262.000 euros, destinada a financiar el Centro Nacional de Dosimetría de Valencia, un centro que depende también de Ingesa. Otro miembro del gobierno, en este caso el consejero de Gobernación, Jacob Achuel, se encuentra fuera de nuestra ciudad hoy. El motivo, visitar las instalaciones de la Unidad Militar de Emergencias en la base de Morón, en Sevilla. El consejero de Gobernación, Jacob Achuel, ha viajado esta semana a Sevilla para mantener varias reuniones de trabajo en el ámbito de las emergencias. Entre los asuntos que se han abordado en las mismas se encuentran la interconexión de redes y sistemas de alerta y emergencia por medio de la Red Nacional RENEM, así como la preparación del ya tradicional ejercicio de coordinación y entrenamiento que en este 2017 se centrará en los riesgos tecnológicos. Achuel ha visitado además la base aérea de Morón, donde ha podido asistir a la presentación de capacidades de la Unidad Militar de Emergencias, así como visitar sus instalaciones, en concreto su centro de operaciones y el Hospital Role 2. Y hoy ha sido presentada la nueva edición de la Ruta de los Salazones con algunas novedades. Se va a desarrollar entre hoy, 1 de junio, y el próximo 1 de septiembre. Cada mes de esta temporada veraniega estará enfocado a una temática. Serán menos los establecimientos porque se busca una mayor especialización. La presentación ha tenido lugar en el Hotel Ulises a cargo del presidente de Salzón Ceuta, Keke Rayo. Mezclas con verduras, miel, almendras o garum, desde lo más tradicional a lo más innovador. El Salazón se viste de gala para los próximos 3 meses, cada uno de ellos con una temática variada. Lo ha presentado el gerente de Salzón Ceuta, Keke Rayo, en una rueda de prensa en la piscina del Hotel Ulises, anunciando que Tour España se suma a la promoción para este año. Este año el objetivo es promocionar los salazones a nivel nacional e internacional y vamos a celebrar el Día Mundial de la Tapa, junto con Tour España y Saborea España, y será el día 15 de junio. Haremos una actividad, pondremos precios especiales en los establecimientos pues para la gente que vaya a probar las diferentes tapas y platos hechos con salazón, ¿de acuerdo? Vamos a hacer actividades relacionadas con el salazón. Lo que queremos realmente desde el proyecto es crear riqueza en los establecimientos. ¿Y en qué consisten estas actividades? Bueno, haremos un menú degustación con 6 platos hechos con salazones con 6 cervezas, haremos un maridaje perfecto con vino y con cerveza, haremos 50 se van de salazones, etcétera, etcétera. Los Óscars del Salazón se entregarán, como siempre, el último domingo de noviembre. En esta ocasión se ha optado por menos establecimientos, pero más especializados. Las deliberaciones serán a un 50% entre las opiniones recabadas en la página web y un jurado especializado. Los establecimientos participantes son La Fragua, Algo Más que Vinos, El Bistró de George, El Albedrío, La Bonomía, Pedros, Tapería La Fragua, La Terraza y el anfitrión de la presentación, Hotel Ulises. Repasamos, como siempre, hasta ahora los más destacados de la actualidad local, nacional e internacional a través de las ediciones digitales de Media Tarde.
Empezamos por el diario El Faro. Vivas y el ministro Zoido hablan de seguridad, frontera y operación Paso del Estrecho. Diario El Pueblo de Ceuta. El centro de salud del Tarajal estalla ante los continuos colapsos en la frontera. Interior solo promete a Vivas y Cucurul 46 policías y guardias civiles más para lidiar con la OPE en la frontera. Política refuerzo para el Tarajal es el titular del diario Ceuta al Día. La Verdad de Ceuta. Vivas destaca en Madrid el compromiso social de la Fundación Amancio Ortega. Diario El País. Europa y China se unen para salvar el pacto del clima frente a Trump, y también fotografía de portada para, o mejor dicho, uno de los títulos de portada para Mariano Rajoy, que logra la estabilidad parlamentaria al aprobar los presupuestos. La fotografía portada en el diario El Mundo es la misma que en El País. Kabul se tiñe de sangre, 80 fallecidos en un atentado del Estado Islámico ayer en la capital de Afganistán. Sin embargo, el diario El Mundo titula en su edición de hoy que el gobierno deja solo a Moix por su sociedad en Panamá. Y dicen empresa porque saben que el fiscal anticorrupción ha presentado su dimisión en las últimas horas. Este que ven, el 270-270, es el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja de este primer día de junio. Un primer día de junio para el que las temperaturas son las siguientes: la mínima de 18, la máxima de 24, con vientos de levante y cielos parcialmente cubiertos. Teléfonos de interés: el 112 es el de emergencias, 900-018-018 el de lucha contra el acoso escolar y el 016 el de lucha contra el maltrato. Bien, pues llegados a este punto nos vamos a tomar un pequeño respiro y enseguida les contamos una historia de héroes. La pluma y la espada siempre han estado ligados en el imaginario colectivo, aquello de mezclar las crónicas de las batallas con, o mejor dicho, o la literatura con el ardor de las batallas. Quizá en un sentido menos caballeresco, menos romántico, pero igualmente necesario por aquello de las grandes dosis de realidad que entraña contar historias vividas en carne propia. Pues nos llega un libro que se va a presentar dentro de un ratito en la feria, en la Biblioteca Pública de Estado Adolfo Suárez, y que a mí particularmente, cuando me lo enseñaron en las últimas horas,
la sensación esa que tenemos todos los lectores, ¿verdad?, de que hay libros que nos llaman, que se te pega el pellizco. Bueno, pues vamos a hablar de Héroes, porque así se titula, no sé si es el primer trabajo literario o no, de don Rafael González Martínez, al que llamamos de la bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Primer niño literario? Primer trabajo, sí. ¿Y cómo ha sido esto, Rafael? Pues ha sido un poco el poder contar las experiencias vividas en carne propia en muchas zonas de conflicto, que hubo un momento en mi vida que tenía que contarlas de alguna manera porque me ahogaban un poquito. Entonces decidí escribir el libro para también homenajear a compañeros que fallecieron en zonas de combate y de esta manera pues quedaría un poco liberado de todo este peso que yo tenía durante todo este tiempo. O sea que de alguna manera uno asume el compromiso de cuando está, bueno, pues en distintas misiones internacionales, que es donde creo que ha participado, asume el compromiso, como digo, de dejar constancia de lo escrito. Volvemos a hablar un poco de la historia romántica, ¿no? Aquello del famoso pasaje de la batalla de las Termópilas, cuando el rey de los niños dice uno, vete y cuenta lo que ha pasado, tú olvídate de luchar, cuenta que éramos 300, cuenta cómo resistimos. Esto sigue existiendo hoy día, ¿no? Sí, exacto. Y además es un compromiso, te digo, con los compañeros, porque cuando te dejas tanta gente querida en el campo de batalla, pues siempre lo llevas dentro y siempre lo llevas contigo. Rafael González es militar en activo, que entiendo tiene una larga experiencia en misiones militares. ¿De qué tipo? ¿Y dónde? Pues Kosovo, Bosnia, Herzegovina, Afganistán, etcétera. Casi. Bueno, ahora ya menos, pero digamos que está en las más duraderas, en las más conflictivas y donde las Fuerzas Armadas Españolas iniciaban el duro trámite o el duro comienzo de empezar esto. Realmente hace 25 años que las Fuerzas Armadas Españolas comenzaron esta andadura hasta ahora y seguimos en ello, pero fue un poco la prueba de fuego de un ejército español profesional, pero muy joven. Un ejército español profesional, pero muy joven, que había tenido alguna pequeña misión, alguna pequeña presencia en África a finales de los 80, alguna misión sí, casi muy simbólica, pero su verdadero debut en misiones internacionales después de, bueno, pues del franquismo, la transición a la democracia, integración en la OTAN, etcétera, etcétera, es Bosnia. No sé si usted fue de los primeros soldados españoles en Bosnia o la misión en Bosnia se extendió durante más de una década, le tocó, digamos, una Bosnia-Herzegovina más pacificada. Bueno, la primera vez que los soldados españoles profesionales pisaron Bosnia-Herzegovina fueron los legionarios, evidentemente, que abrieron lo que era la ruta de Neretva, lo que llaman la ruta de la muerte, que pasó a llamarse la ruta de la vida y luego curiosamente se llamó la ruta de los españoles, porque mantuvimos abierta esa ruta que era vital para el suministro de ayuda humanitaria entre Croacia y el centro de los Balcanes. Yo estuve después en lo que serían misiones logísticas de abastecimiento de las bases en Mostar, Medjugorje, etcétera. Aquellos legionarios españoles recordarán los más, bueno, no los más viejos del lugar, porque algunos somos viejos y nos acordamos del teniente Arturo Muñoz Castellanos, que fue, estaba destinado en Ceuta y que fue el primer militar español fallecido en una misión internacional. Queremos recordar que en el año 1993, precisamente en aquel corredor de, no sé si en Neret. Sí, este compañero falleció por el disparo de un francotirador. Cuando cruzaba el puente Staremos, que está en Mostar. Y fue efectivamente la única baja, creo, que yo sepa, porque tengo los datos, que fue realmente en plan ofensivo, porque casi todas las bajas que hubo en esa zona fueron por accidentes de tráfico. ¿Sí? Llegamos a tener 365 accidentes de tráfico en un año, o sea, uno por día. Pero bueno, este compañero falleció efectivamente de un disparo de un francotirador que, bueno, tuvo la mala suerte de... ¿Muñoz Castellano es uno de los héroes? No, Muñoz Castellano para mí es un héroe, evidentemente. Sí, no, ya evidentemente entiendo que no caben todos, pero digo, no sé si uno de los héroes que... No, en el libro no sale, bueno, digamos, podría salir, pero no con su nombre, más que nada por respeto a las familias, sí, porque yo, cuando he hecho este libro, lo primero que he hecho ha sido pedir permiso, tanto los nombres de periodistas como personas que salen en el libro, por si las familias no querían que el nombre de esa persona saliera un poco por anonimato, ¿no? No, el teniente no sale en el libro de héroes. Hablado de periodistas, vamos a hablar a continuación, vamos a mencionar a uno de los más controvertidos, es de estas personas que tiene la rara habilidad de que cada vez que habla o tuitea, sube el pan. Cada vez que Arturo Pérez Reverte se pone a escribir, como se suele decir ahora coloquialmente, la lía parda, pero hay que reconocerle dos cosas. Uno, tiene la gran capacidad de llamar la atención.
2, es muy buen escritor, y 3, ha salvado muchas vidas, ¿no? Gracias a un invento, a un artilugio, que me gustaría que nos detallara porque... Sí, era curioso que, bueno, en Sarajevo estaban todos en un hotel, todos los periodistas. Entonces él calculó de una manera objetiva y matemática también posiblemente, la forma de que pudieran salir a unos metros de lo que era la puerta del hotel sin que el francotirador enviara al periodista y le disparara, porque en Bosnia-Herzegovina, más bien en Bosnia-Herzegovina, el periodista era objetivo prioritario. Entonces él inventó un spray de tipo graffiti, una raya amarilla, que pintaba en el suelo y nos decía, les decía a los compañeros periodistas, nosotros íbamos protegidos evidentemente, no paséis de la raya amarilla porque he calculado que si paséis un medio metro de la raya amarilla, el francotirador os ve y os liquida, o no. Salvó muchas vidas, y esto fue motivado porque esa misma tarde había muerto por disparos de francotirador el cámara y el reportero de la televisión japonesa, unos chicos de 25 y 26 años respectivamente, muy jóvenes. Y eso le impactó mucho y entonces él vio la manera... Calcula, dice, no, de 3 metros hacia atrás en la recepción no llegan. Exacto, o sea, no nos ven, no tienen el punto de mira, no nos pueden disparar. Sí, evidentemente al francotirador que estaba ahí, pues el hombre sus cosas no le iba a asustar una raya amarilla, pero bueno, él más o menos calculó el punto de mira y... Él esperó a los relevos de los francotiradores, esperó a que hubiera menos peligro, entre comillas, porque allí en la avenida de los francotiradores había muchos, ¿no?, para pintar esta raya amarilla y salvar la vida de muchos muchos compañeros suyos. Ajá. Habla también de los periodistas en este libro, ¿no? Sí, he hecho evidentemente uno de los objetivos, es que para mí también son héroes, son soldados sin armas de fuego, son personas que se juegan la vida como un soldado, pero miran menos protección, no tienen idea de táctica de combate, ni saben que hay muchos casos que hacer, un chaleco, un casco y la protección nuestra. Entonces, han muerto muchos españoles también y me pareció correcto hacerles un homenaje con nombres y apellidos. En ese sentido sí que pedí a las familias el poder nombrar a estas personas y no hubo ningún problema. Sí, bueno, aquellos... José Couso, Anguita Parrado, exacto, sí. Hay muchos más. Julio Fuentes, exacto. Incluso algunos que, como era Miguel Gil, que no murió en Europa, sino creo recordar que en Costa de Marfil. Julito Fuentes, o sea, que lo conocía. Sí, Julio Fuentes ya, y también a Arturo Pérez Reverte, también lo conocí. Y luego otros reporteros que llegaron después, como Eric Fratini, que también es un buen periodista. Llegaron muchos, la verdad. Lo que pasa es que no todos son conocidos, entre comillas, ¿no? Eran más anónimos. Bueno, pero para mí eran todos héroes, la verdad. Bueno, Bosnia, los Balcanes, su drama, el gran drama de Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, no acaba en Bosnia, no acaba con los acuerdos de Daytona de 1994, sino que en 1999 el mundo entero descubrimos que hay una pequeña provincia dentro del mapa de Serbia, que a su vez era una gran provincia dentro de Yugoslavia que se quiere independizar y que se llama Kosovo. Exacto. Javier Solana, entonces secretario general de la OTAN, decide acabar con aquello bombardeo limpio y allá que vamos. Exacto. Vamos a ver, la dura experiencia de Bosnia de no haber podido parar esa guerra a tiempo, en este caso le puso las pilas, entre comillas, a los políticos para que en Kosovo no pasara lo mismo. Y de eso no pasó igual. La guerra de Kosovo fue un poco más light que la de Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina era una matanza étnica, era una lucha tremenda, donde el niño, la mujer, el anciano eran los objetivos, jugaban con el sufrimiento de la gente y el hambre. Kosovo fue un poco más posterior y fue más light. Pero también se podía haber complicado si no hubiera habido esa intervención. ¿Qué tal Kosovo? Kosovo estuve poco, estuve en la base de Istok, estuve una rotación de 4 meses, pero fue más tranquilo, porque allí lo tenían la lección muy bien aprendida. Digamos que la OTAN ahí, sobre todo los norteamericanos y los franceses, ya habían puesto un orden anterior para que no volviera otra vez a ocurrir el auténtico desastre y la catástrofe de Bosnia-Herzegovina. Bosnia, para que nos hagamos una idea de por qué fue tan complicado, imaginen una guerra civil en España, esperemos que luego no tengamos que volver a vivirla, en la que un andaluz cristiano se casa con una murciana musulmana y resulta que nos enfrentamos andaluces con murcianos y vivimos los dos en Madrid y a ver cómo, en fin, para que nos vayamos haciendo una composición de lugar, evidentemente es mucho más complicado, ¿no? Pero para que lo extrapolemos a nuestro país. Bosnia, Kosovo y después... Después pues vino Líbano, Afganistán, 2 rotaciones, Mali, República Centroafricana, Turquía. Turquía. Pero ya soy más tranquilo, ya
menos tiempo. Y ¿Estamos hablando de Mali, del Líbano y de tranquilidad? ¿Lo hemos dicho todas la misma frase? O... Sí, a ver, es que claro, por ejemplo, la base del Líbano, que está en Marjayún, la base Cervantes, es una base militar. Ahí te encuentras tranquilo, la zona está tranquila. De hecho, estamos allí como fuerza de interposición entre dos partes, más o menos lo que hacíamos en Bosnia. Pero ya había una guerra y en Líbano, entre comillas, no hay ninguna guerra. Hay un conflicto, digamos, que está dormido y casualmente estamos allí para que no se despierte. Sí, pero casualmente creo que hace un par de años se despertó y avanzó bien. Sí, no, sí, vamos a ver. El problema es ese. El problema es que cuando estas personas dicen hasta aquí hemos llegado, pues bueno, pues entonces para ahí están los españoles y las demás fuerzas multinacionales para poder parar, para que no se inicien esos combates y esas... Creo que fue hace un par de años cuando un soldado español moría por disparo del ejército israelí porque estaba... Un compañero que estaba en una garita haciendo guardia, bueno, y le llegó un proyectil y lo mató. Falleció. Afganistán. El mundo descubrió también que existía un país que se llamaba Afganistán a raíz de que un señor llamado Osama Bin Laden se refugiara allí después de perpetrar uno de los mayores atentados terroristas de todos los tiempos. Poco después se lanza la operación que recordar que se llamaba Tormenta del Desierto, en octubre de 2001. Bueno, eso fue en Irak. No, perdón, también tenía un nombre muy peliculero, muy americano. Sí, bueno, como todos los... como todo este tipo de operaciones, ¿no? Aquí en España le ponemos Operación Pokémon, campeón, estos son de Tormenta del Desierto y Furia Divina y cosas por el estilo. Bueno, la operación Afganistán, las tropas internacionales llegan, creo recordar, que en octubre de 2001 a Afganistán, a un país duro, sí, yo le llamo Afganistán siglo XII. Con experiencia de repeler invasiones, aguantaron durante 10 años a la Unión Soviética. Son imbatibles. Y son imbatibles, ¿no? Sí. Ninguna fuerza hasta hoy ha conseguido doblegar, entre comillas, al pueblo afgano, a los mujahidines y bueno, los talibanes es otra historia. Son un pueblo luchador, siempre han estado en guerra con todo el mundo y no ha habido... Rusia, por ejemplo, tuvo que abandonar el país después de invadirlo y no pudieron con ellos, con toda su tecnología y con toda su fuerza militar. No pudieron con los afganos. Los afganos expulsaron a los rusos y los afganos expulsaron a la ISAF y a las fuerzas multinacionales de paz o de intervención, que hicieron una coalición de 150 países y que hasta hace muy poco tiempo estaban en España, hasta 2015. Sí. En la base de Herat se cerró en 2015, en octubre de 2015, y fueron los últimos españoles que regresamos a España. Posiblemente sea de todas las misiones internacionales, Rafael, la que han participado, la de más riesgo para uno mismo. La más complicada yo pienso que ha sido todas son complicadas. Sí, evidentemente, partiendo de la base de que nos vamos de vacaciones. ¿La más complicada te refieres a ahora o bueno? No, la que más riesgo entrañaba para la propia... Yo creo que lo pongo de hecho en la presentación de esta tarde del libro lo pongo claramente en el discurso, que ha sido Afganistán. Ha sido muy complicada porque siempre nos han visto como enemigos, siempre nos han visto como invasores. Vayas a hacer lo que vayas a hacer. España siempre ha ido de una forma no ofensiva. Ese ha sido el carácter del español en Afganistán, pero también nos han visto como siempre como invasores. Ellos ven todo lo que no sea ellos mismos son invasores. Bosnia y Herzegovina era la prueba de fuego. No habíamos salido nunca y no sabíamos qué era esto, pero como peligrosa la misión de Afganistán. Sí. Hemos dicho Mali y República Centroafricana también. Sí, pero poco tiempo. ¿Qué hacíamos allí? Sí. En Mali más o menos lo podemos intuir porque François Hollande, el que era presidente de Francia hasta hace un mes, manda... y en República Centroafricana, ¿qué hacíamos allí? No digo que no debíamos estar, pero... Labores humanitarias, una de las misiones, labores humanitarias y control de fronteras, también adiestramiento de las fuerzas locales para que ellos mismos sepan cómo parar el yihadismo, cómo parar este flujo de terroristas que no vienen hacia Europa. Y el Malí concretamente igual, el Malí está el mando de operaciones especiales, los MUE, los Boinas Verdes, que están entrenando al ejército maliense para que ellos mismos aprendan a cómo actuar, y también en Irak, cómo actuar, cómo hacer que este flujo de yihadismo pues, no llegue, no que se quede ahí, combatirlo de la manera, no sé, más efectiva posible, pero también evitar ese flujo que viene hacia Europa, que perpetra los atentados que últimamente pues, nos están... Sí, en fin, no vamos a descubrir nada. Exacto. Son países que si estuvieran, digamos, normalizados, estuvieran, digamos, pacificados, serían sitios interesantes para, no sé si para vivir, pero al menos sí para pasar largas temporadas en Afganistán, República Centroafricana, desde el punto de vista paisajístico, cultural, etcétera. Bueno, por ejemplo, en el caso de Afganistán es un país que no sé cómo decirte, te transforma de alguna manera, ¿no? Es evocador, es un país
Es el Vietnam de esta generación. Sí, además es un país de muchos contrastes, con grandes llanuras, con desiertos inmensos, donde la luna parece que brilla de forma diferente. Sí, podría ser. Lo que pasa es que costará muchísimos años para que un país de esas características pueda aportar eso que dices tú del turismo. Y ahora es complicado, muy complicado. Sí, porque estamos hablando de países, algunos de ellos entre los más pobres del mundo, como sí. República Centroafricana, y de países en los que, con todo el cariño del mundo, el atraso con respecto al primer mundo pues puede estar en 100, 150 años mínimo. Sí, yo ya te digo, en el caso de Afganistán yo le nombro el país de la guerra eterna y el país del siglo XII. Porque en realidad cuando llegas allí parece como si estuvieras en otro planeta, como si esas personas cuando llegamos allí, hubo una ocasión que nos dijeron que si éramos rusos. No sabían que los rusos habían abandonado el país hacía, por fíjate, en el año 86 hasta ahora. O sea, aún pensaban que los rusos estaban allí. El anuncio aquel del Madrid otra vez campeón de Europa famoso, ¿no? Exacto, sí, así es, de verdad. Afganistán, por cierto, es el tercer país más pobre del mundo, después de Somalia y otro, no recuerdo cuál es. Sí, creo que Burkina Faso, pero bueno, sí, exacto, sí. No es ahora mismo el tema que nos atañe, ¿no? Esa triste clasificación. Sí, ¿Cómo es la convivencia entre soldados en misiones humanitarias de ese calibre? Porque uno que nunca ha estado en estos países, ni siquiera ha sido militar, pues puede pensar que tenemos dos opciones. O una pequeña familia, o segunda opción, una pequeña familia en la que, como toda familia, surgen tensiones, roces e incluso hasta nos dejamos de hablar con alguien. Ya, bueno. Supongo que habrá habido un poco de todo, ¿no? Sí, vamos a ver, yo lo calificaría como una gran familia. Cuando estás de misión, cuando estás lejos de casa, cuando estás a 12.000 kilómetros de casa, 7.000 kilómetros de casa, cuando estás efectivamente tan lejos de tu casa y de tu familia, tu amigo, tu hermano, tu compañero, tu esposa, es tu compañero, con el que convives todos los días, con el que haces favores, que recibes favores, al que tienes que proteger, y que sabes que él te va a proteger también a ti. Y entonces se crea una hermandad muy bonita, se crea un roce muy cariñoso. También hay, evidentemente, roces y pequeños broncas, pero bueno, que los mandos saben zanjar inmediatamente para que esos pequeños roces no sean detrimento de la efectividad cuando estos soldados tengan que salir a patrullar o a hacer un convoy de ayuda humanitaria o tal. La primera versión fue en 1992. En los últimos 25 años España pues, ha organizado los Juegos Olímpicos, ha ganado un Mundial de Fútbol, hemos vivido momentos tristísimos como el famoso 11 de marzo, el asesinato y secuestro de Miguel Ángel Blanco, los últimos exceptores de la violencia etarra. Son momentos que marcan a un país, en lo bueno o en lo malo. Hemos ganado también un Mundial de baloncesto, que no se me enfade nadie. No sé si algunos de estos momentos históricos los ha vivido en alguna de estas misiones, al margen de la típica Navidad, Semana Santa, Día del Padre que nos ha cogido fuera. Y si uno cuando está viendo este tipo de noticias, de acontecimientos fuera de España, las ve con mayor intensidad, o por el contrario de una sensación difusa, o también cuando vio, por ejemplo, una Navidad, un Día del Padre, etcétera. Sí, es duro estar en una Navidad o pasar una Nochebuena en una garita, haciendo una guardia o haciendo una patrulla o habiendo sido requerido por las policías o por las fuerzas de otras unidades de otros países para atender a un tiroteo o heridos o bombardeo o cosas así. La verdad es que te olvidas de la fecha. Cuando tienes que hacer eso te olvidas de que es Navidad, que es Nochebuena, que es Nochevieja. Evidentemente cuando es el Día del Padre, el Día de la Madre o el Día de un cumpleaños de tus hijos, intentas por videoconferencia, ahora ya con las nuevas tecnologías es más fácil, felicitarlos. Pero en estos casos te olvidas, vas a tu trabajo y punto. ¿La última misión internacional en la que participó? Estuve en Turquía, hace cosa de un mes, pasé a Adana. ¿Cómo están las cosas por allí? Porque el amigo Erdogan es como decíamos antes de Pérez Reverte, que cada vez que habla sobre el pan, Erdogan es lo mismo, bueno, pero... La base de Adana es un aeropuerto en realidad, que está hace frontera con Turquía y tenemos 8 baterías Patriot, pero son de Valencia, son de una unidad que yo quiero mucho, que es el RG-81 de artillería antiaérea. Y bueno, estamos ahí en plan vigilancia para intentar que si hay un ataque a nuestro socio, que es Turquía, socio de la OTAN, sí, y país amigo, interceptar ese proyectil o ese ataque y neutralizarlo. La cosa está tranquila, hay escaramuzas, ahí se escuchan evidentemente impactos, porque ahí enfrente está la guerra pura y dura. Sí, ¿no? Y aparte y una de las guerras creo que ya está siendo una de las más crueles que yo estoy viendo. Mosul, Palmira, toda esa zona. También conoce Irak. Sí. ¿Cómo lo describiría en una manera? Afganistán, siglo XII, Irak.
Irak ha sido un país muy moderno, ha sido un país, Sí. sí, tecnológicamente, vivían a su aire, vivían con su forma de vida hasta que, bueno, pues, alguien decidió que aquello había que cortarlo, no sé por qué. Y bueno, y desde entonces, pues eso, otro caos. Y uno de esos Siria. alguien no tenía por qué llamarse necesariamente Saddam Hussein. No, exactamente, eso es. Es decir, Irak era un sitio... Irak, Sí. Siria es curioso porque estamos hablando de sitios en los que hace 40 años igual no se vivía, no es que no se viviera mal, sino que igual se veía incluso un poquito mejor que en España, Portugal o en algunos países. Sí, bueno, en Irak. Hablo de los 70. En Irak siempre, bueno, en otros países siempre había clases, había una clase muy alta y una clase muy pobre, ¿vale? Pero digamos que vivían en paz y vivían a su marcha, a su manera, con su dictador, que declaró la guerra a Irán, que luego intentó compensar aquel desastre invadiendo Kuwait, y ahí un poco se montó todo el follón, hasta que Norteamérica pues, decidió intervenir, y bueno, y aún tenemos la coletilla de toda esa guerra. La guerra de Irak no se ha acabado todavía. ¿De Irán no? No, yo siempre he dicho que va a haber muchas tormentas del desierto en esa zona de Oriente, seguramente. En fin, lo bueno es que estemos aquí para contarlo, ¿no, Rafael? Sí, lo que yo quiero también transmitir en el libro, si me permites, es que la gente que lo puede leer, que lo lean y que vean, que valoren lo que tenemos aquí, con crisis, sin crisis, sin ganar Eurocopas o sin ganar Mundial de Fútbol, y que comparen un poquito con lo que yo cuento ahí, y se darán cuenta de que somos realmente privilegiados y somos gente que podemos, no sé, vivir más o menos bien, un trabajo, una vida social más o menos adecuada, hijos en los colegios, comodidades, entre comillas. También hay gente que lo está pasando mal, evidentemente, y eso siempre ha sido así. Pero que, bueno, de ahí a no tener nada, pues es una gran diferencia. Pues le prometo que lo que decía al principio de que es uno de esos libros que a uno le llama, que te pica el gusanillo, no es un farol. Así que, bueno, pues lo recomendamos. Se presenta dentro de nada, de media horita, en la Biblioteca Pública del Estado de Adolfo Suárez, así que después va a estar por la Feria del Libro, no sé si firmando algún que otro ejemplar. Así que, don Rafael, que vaya bien, muchas gracias y... Gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Pues nada, muchas gracias por invitarme y haber dado la oportunidad de presentar aquí mi libro, que para mí es un honor estar en esta ciudad tan acogedora y tan fantástica. El placer ha sido española. Seguimos en un par de minutos.
más cosas. Lo que están viendo es un cartel que a mí particularmente me parece bastante bonito por lo austero, no huye de la fantasía, huye bueno, pues, de alterar el orden de lo que se quiere anunciar. Es una fotografía, creo que sobre un óleo, ahora nos lo van a confirmar, de uno de los personajes centrales de la historia de Ceuta, San Antonio de Padua, que, por cierto, ni era de Ceuta ni era de Padua, nació en Lisboa, así que cuando hablamos del santo lisboeta no nos estamos equivocando. Estamos hablando de un hombre alrededor de cuya ermita se congregan miles de personas, que les voy a explicar a ustedes, que no sepan, ¿verdad?, cada 13 de junio, y las actividades comienzan con unos días de anterioridad, con anterioridad. Antes de que llegue ese martes 13, que desde luego no va a ser fatídico, salvo que el tiempo diga lo contrario, pues hay una serie de cuestiones, tanto en lo espiritual, lo religioso, como en lo cultural, que vamos a repasar en los próximos minutos con el hermano mayor de la Cofradía de San Antonio. Don Carlos Orozco, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, lo primero, a mí el cartel, lo digo que me encanta porque anuncia perfectamente lo que pretende anunciar. Efectivamente, lo has dicho, y la verdad que no solo tú, sino la crítica en general de los ceutíes, pues que son los que les gustan verlo en los comercios, en los escaparates de la ciudad, en los restaurantes, pues la verdad que están viendo y nos están dando la enhorabuena, pues por lo sencillo, pero a ver el mensaje que da el cartel, que al fin y al cabo no hace falta ni leerlo, sino que ves a San Antonio y anuncia pues que está próxima la romería del 13 de junio. Es una fotografía sobre un... Es un óleo. Un óleo. ¿Dónde está, por cierto, el original? El original lo tenemos en la hermandad, en la cofradía. En la capilla, ahí arriba. Sí. Y eso, que es un óleo que adquirimos hace algún tiempo, y bueno, pues este año hemos visto oportuno seleccionarlo pues para que anuncie la festividad, y la verdad pues, como vuelvo a repetir, que está siendo del agrado de los devotos, de los ceutíes en general. ¿Quién es el artista? Ya dejamos el Pues cartel. mira, la verdad que realmente cuando se adquirió es de autor anónimo, así que bueno, ahí deja la cosa. Bueno, pues si lo mismo tenemos aquí una genialidad, ¿no? Algún cuadro de estos perdidos que tienen todos los grandes pintores, y lo tenemos aquí en Ceuta, que ojalá fuera así, ¿no? En fin, dejemos el cuadro, que insisto, me parece magnífico. Muchas el cartel, gracias. Y vamos con el pregón, que este sábado a las 8 de la tarde va a correr a cargo bueno, primero se celebrará la Eucaristía y el rezo del responsorio, y posteriormente el pregón a cargo de Luis Miguel Martel. Luis Miguel Martel, les cuento que es el superior general de la Congregación Franciscana de Cruz Blanca. Hasta hace 3-4 años era el superior local, pero ascendió de categoría, vamos a decirlo así, y ahora es el gran... Sí, como el ministro provincial, el superior de esta orden franciscana, pues que tanto peso específico, ¿verdad?, pues tiene aquí en Ceuta, y la verdad que una orden que también está muy ligada a la Cofradía de San Antonio, y que se asemeja mucho pues a la labor y a la vida pues que llevaba San Antonio pues allá por el siglo XIII. Es una comunidad franciscana pues muy ligada a la hermandad de San Antonio, son los encargados de rezar el rosario todos los años, tenemos una relación estrecha, íntima, y de hecho hace pues un par de años aproximadamente les regalaron hasta un hábito a la bendita imagen que se venera en el Monte Hacho. Y por eso este año pues hemos visto oportuno, yo creo que el pregonero no es Luis Miguel, sino que la pregonera en sí es la Cruz Blanca. En este caso, pues la persona pues de la persona pues que más manda, ¿no?, en la orden. En este caso, el superior general de los franciscanos, hermanos franciscanos de Cruz Blanca. Además, Luis Miguel es un hombre de buena conversación, creo que canario, tiene una cierta retranca, maneja bastante bien la ironía, es decir, yo creo que puede ser un pregonero de altura, él personalmente, independientemente de lo que represente. Yo creo que va a ser un pregón, y invitamos a los ceutíes pues que el sábado, que es cuando comienzan los cultos en honor al santo, y que se van a prolongar hasta el 13 de junio, bueno, pues el sábado día 3 a las 8 de la tarde, nuestro director espiritual y párroco de la parroquia del Valle, Cristóbal Flor, bueno, pues oficiará la Eucaristía, que precede pues a este acto, que da como el pistoletazo de salida pues a esta semana de culto que vamos a tener en la ermita,
y que finalizarán pues el martes 13 con la festividad y romería de este vecino ilustre de Ceuta. Ahora vamos a llegar al martes 13. Por cierto, el sábado hay gente que va a compartir dos devociones, la del Real Madrid y la de San Antonio. Pues sí, Juanjo, mira, los cultos están programados desde hace meses, porque bueno, esto conlleva todo un trabajo previo. Claro. Y la verdad que ha coincidido y bueno, no pasa nada, que cada uno sabrá. Elija la que quiere, evidentemente. ¿Quién es Ángel Rubén Ramos Ceballos? Pues mira, es párroco pues de Tetuán, de Nuestra Señora de las Victorias de Tetuán, franciscano, ¿también? Fraile franciscano, y es la persona este año en la que hemos pensado pues para que venga también a hablarnos de San Antonio, para hablarnos de la vida franciscana, y va a ser el predicador pues del triduo en honor al santo que se va a desarrollar. Siempre hablamos de la ermita, todos los cultos se desarrollan en la ermita del Monte Hacho. Será el martes 6, el miércoles 7 y el miércoles 8, pues eso, un predicador, un fraile franciscano, pues que viene también pues a hablarnos de la presencia franciscana en Marruecos, Juanjo, en nuestra tierra vecina, ¿no?, que cumple dentro de poquito 800 años desde que vinieron los primeros franciscanos y que sin solución de continuidad pues han estado presentes haciendo una labor importantísima. De hecho, la iglesia en la que, si no me equivoco, la Nuestra Señora de la Victoria, estamos hablando de pleno centro de Tetuán. Totalmente. Y bueno, pues igual que Ángel está aquí en la misión, ¿no?, en Tetuán, pues Antonio también vino de misión a estas tierras y bueno, yo creo que es el camino que estamos buscando desde la cofradía, bueno, pues para darle sentido o más sentido aún pues a estos cultos en honor al santo. Y yo creo que quedan bastante bien y bastante bonitos. El viernes 9 de junio la imagen queda expuesta en Besapié prácticamente en horario de mañana y tarde, de 10 a 1 del mediodía, de 6 a 9, y el lunes de 12 de junio a las 23 horas, a las 11 de la noche, ya casi terminando un día, Rosario San Antonio recorriendo los alrededores de la ermita. Eso es un acto que incluimos hace 3 años, era para, bueno, ya que estamos hablando del 13 de junio, un día festivo, el 12 estábamos como un poco desangelados, entonces, y era vísperas de fiestas. Entonces vimos oportuno pues hacer algún tipo de acto, algún tipo de culto, y bueno, pues pensamos en hacer algo ya por la noche, en torno a que los devotos, los cofrades, nos congregamos allí en la ermita y bueno, pues rezamos el rosario por el Pinar del Santo, acompañando, por el Pinar del Hacho, mejor quería decir, acompañando al estandarte que tiene la cofradía con el santo, y después pues en torno a las 12, que ya es 13 de junio, a las 00 horas, bueno, pues llegamos a la ermita, rezamos los gozos y hay una salutación, pues a modo de felicitación a nuestro santo titular, que a este santo que tanto los ceutíes quieren. Bueno, llegamos al 13 de junio. Una pregunta, ¿Carlos Orozco a qué hora suele llegar el 13 de junio a la ermita? Pues llegaré a las 9:30, 10 menos cuarto aproximadamente. Porque a las 12 empieza la misa presidida por el vicario general de Ceuta. El obispo este año, bueno, pues no tiene hueco para desplazarse a nuestra ciudad. Bueno, nosotros siempre ponemos al señor vicario que preside la Eucaristía. El año pasado también lo pusimos. Después don Rafael nos dice si viene o no puede venir. Pero bueno, don Rafael es como es. Así que, y el año pasado, por cierto, y muy agradecido desde la hermandad, pues estuvo presidiendo la romería, porque hacía años, desde luego que desde que se refundara la cofradía en el 82, pues ningún obispo había presidido la romería de San Antonio, y la verdad que don Rafael pues tuvo ese detalle yo creo que con Ceuta en general. Y después, una de las tradiciones más populares, trascendiendo los límites de lo religioso, ¿no?, como es la recogida de la procesión y la entrega del pan bendito. Y bueno, aquellas mozas cazaderas ya saben lo que, pues sí, lo que tienen que hacer según. Acompañamos al santo en procesión por el Pinar de San Antonio y después pues ya se reparten los miles de bollitos bendecidos del santo. ¿Cuántos miles? Pues el año pasado llegamos a los 4.500, que hizo gentilmente la panadería, la panificadora El Molino. Y bueno, ya vamos por 4.500 bollitos de pan, Juanjo. Y después, pues bueno, ya la ermita está abierta prácticamente hasta casi que al atardecer, vamos. Y ya pues se cumplen rituales tan pintorescos, ¿no?, como eso que has comentado de la cruz casamentera y en fin.
Y la verdad que, aunque los actos centrales de la romería son son a las 12 del mediodía, ¿no? O a partir de las 12 del mediodía, sí que es verdad que la ermita está abierta durante muchas horas y que, bueno, que cualquier persona que a lo mejor quiera huir un poco de la masificación, ¿no?, de las personas, pues puede subir perfectamente a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde, que para tener un momento íntimo con San Antonio, la verdad que es muy especial. Y a las 2:30 la tradicional paella, algo que tampoco puede faltar cuando estamos hablando de ya, pues, como en cualquier romería, pues siempre hay tiempo pues, ya para comer, para charlar y para tomar refresco. Y ya para disfrutar un poco. Pues sí. Vamos a dejar para el final lo que mucha gente entiende que debiera ser una pregunta inicial. ¿Quién era San Antonio de Padua? Pues mira, San Antonio de Padua era un lisboeta que nació pues muy cerquita de la Catedral de Lisboa en 1195, era de una familia noble y el padre pues que se relacionaba con el rey y con la nobleza y demás, ¿no?, con la monarquía, pues él quería que fuera un caballero, pero tenía la Catedral de Lisboa tan cerquita de su casa natal, donde nació, pues que él cogió otros caminos, los caminos que Dios le había preparado, y de hecho pues se hizo religioso, se hizo sacerdote y se trasladó a Coimbra como agustino regular. Y en Coimbra pues conoce a los primeros franciscanos. Francisco de Asís acababa de fundar la orden y llegan hasta Portugal los primeros frailes franciscanos. Allí los conoce en vida. Estos frailes vienen hasta Marruecos, donde fueron martirizados en Marrakech. Y él pues pensaba hacer más o menos lo mismo, venir a África. De hecho vino, quería venir a predicar, pero cogió la malaria. Entonces tenía que volver a Portugal, porque claro, él aquí una persona enferma, con fiebre y demás. Total, dicen la historia, muchos historiadores, que posiblemente pasara el santo por la ciudad. Esto fue en 1220, de hecho en 2020 vamos a cumplir 800 años de que el santo, de hecho ya hemos creado un logotipo y ya se ve estampado en la cartelería y en todas las publicaciones que estamos haciendo, bueno, pues para ir dando a conocer esta efeméride. Total, que quiere volver a Portugal, pero una tempestad aquí en medio del estrecho pues lo arrastra por el Mediterráneo hasta que llega a Sicilia y ya empieza su periplo italiano hasta que fallece en 1231 en Padua. ¿Quién fue San Antonio? Pues San Antonio fue una persona humilde, buena, generosa, pues que amigo de Dios, gran devoto de la Virgen. El título de santo, ¿qué milagros se le atribuyen a...? Pues mira, Antonio de se Padua? le atribuyen muchísimos santos, muchísimos milagros. Especialmente, pues, el milagro de los peces, un milagro muy tradicional español, pues, que es el de los pajaritos, el milagro eucarístico, también conocido por el de la mula, en fin, y bueno, son muchos que te podría contar, decenas de historias, pero la verdad que, bueno, animamos a las personas que nos estén viendo y escuchando, pues que para que, bueno, que se acerquen estos días a la ermita, porque van a conocer mucho más sobre este santo, que no tiene ningún tipo de título aquí en la ciudad. Sin embargo, pues bueno, desde época portuguesa, pues tiene ese gran fervor, y de hecho el 13 de junio pues es festivo y la población pues siempre lo ha festejado y lo ha honrado. Pues, don Carlos, que vaya todo muy bien. Muchas y gracias. Ya le digo, no le tengan miedo al martes 13, porque seguro que va a ser un martes 13 magnífico. Maravilloso. Maravilloso. Hasta la próxima. Pues muchas gracias por invitarnos y darle difusión a los actos que ha organizado la hermandad. E invitamos al pueblo de Ceuta a que participen y se pasen por la ermita pues en estos días. Seguimos en un par de minutos.
Apenas minutos para alcanzar las 7 de la tarde, momento en el que pondremos fin a nuestro Gran Vía de hoy, y no nos vamos sin recordarles algunas de las actividades, por lo menos en este 1 de junio, en la Feria del Libro. A partir de las 7 de la tarde, por ejemplo, van a poder ustedes ver la presentación del libro de Rafael González, Encuentros con el autor, a cargo de Benjamín Prado, y a eso de las 6 de la tarde ha comenzado la entrega de ilustraciones de cuentos de Tamara García, de la editorial Avant, la entrega de premios del primer concurso literario Lapicero Mágico del Instituto de Enseñanza Secundaria Clara Campoamor. Firma Benjamín Prado dentro de unos minutos en la Plaza de los Reyes, y la gotera de la Azotea presenta a partir de las 7:30 Garbancito en la barriga del Boi. Mañana les contaremos más cosas. Ahora se van a quedar en la compañía dentro de un rato de Laura Ortiz. Sean felices.